Zonas contusas dejaron los disturbios originados por una protesta por la falta del servicio de acueducto en Melgar, Tolima. Tras la explosión de una mina en el municipio de Sutatausa, que dejó 5 personas muertas, el gobernador de Cundinamarca anuncia drásticas medidas. El director de Ingeominas asegura que el instituto no cuenta con la infraestructura necesaria para fiscalizar 6.000 títulos mineros que hay en el país. Además, anuncia que presentó su renuncia al cargo. Antanas Mockus no será candidato a la alcaldía de Bogotá y anuncia su apoyo absoluto a la campaña de Enrique Peñalosa. Alcaldes de Montería y Barranquilla con la imagen más favorable en el país. CMI y el Centro Nacional de Consultoría inician una serie de encuestas para al final del año saber cuáles son los mejores alcaldes, gobernadores y deportistas. Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CMI revela que la gran mayoría de los caleños aún están indecisos frente a la elección del próximo alcalde de esta ciudad. Partido Conservador y Partido de la U le expresan al gobierno de Juan Manuel Santos su preocupación por lo que llaman florecimiento de la inseguridad en Colombia. Director del IMEC anuncia mano dura contra parapolíticos detenidos en prisión. Advierte que una sola falla más y serán trasladados a pabellones de alta seguridad. Colombianos en Egipto comienzan su salida. El gobierno diseñó un plan de retirada con su similar de Chile. Formación ofensiva anuncia Tolima para enfrentar a Corinthians. Un alemán gana escalada a la Empire State por 6ª vez. Hoy hablaremos de uno de los artistas latinoamericanos vivos más importantes del mundo, Fernando Botero. Al final de la emisión los espero desde la exhibición de Botero en el Museo Nacional para contarles las novedades de este pintor y escultor de figuras regordetas. Temas de hoy. 1. Una ponencia fallida en la Corte Constitucional sobre el tema de reparación a víctimas del conflicto. 2. Podría haber sorpresa en la candidatura del Partido de la U para la alcaldía de Bogotá. 3. ¿Por qué Antanas Mockus retiró su precandidatura a la alcaldía de Bogotá? 1, 2 y 3. Al cierre. Son las 9:30. Dimario, el reloj suizo a tu alcance. Buenas noches. A esta hora se encuentra bajo toque de queda y ley seca el municipio de Melgar, en el departamento del Tolima. Las autoridades tomaron la determinación tras los graves disturbios registrados en las últimas horas en la población, que dejaron más de 20 heridos. Los habitantes de Melgar protestan por la falta del servicio de agua, que ya cumple 10 días. 10 días sin agua por el daño de una motobomba colmó la paciencia de los melgarenses y lo que fuera una protesta pacífica por esta situación terminó en disturbios y enfrentamientos entre usuarios y la fuerza pública. Los manifestantes tras tomarse el puente sobre el río Mapaz y el grupo SMAT de la policía por retomar el control de la vía panamericana. Allí el saldo fue de unos 26 heridos contusos, entre ellos varios menores. Que no traigan matones de SMAT a atropellar a Melgar, que es un pueblo pacífico, humilde. Llevamos 12 días sin agua y lo único que estamos pidiendo es pacíficamente que nos solucionaran el problema del agua, y aquí lo que hicieron fue venir y maltratar a la gente. El hospital de Melgar tiene 7 heridos. Si usted quiere puede contrastar. La revuelta se trasladó luego a la alcaldía. Allí la protesta exigía presencia y respuesta del alcalde, y esta vez los manifestantes la emprendieron contra el edificio municipal y el comercio. Destruyeron vidrios y fachadas. La policía actuó nuevamente para retomar el orden. La situación obligó al gobierno a tomar medidas excepcionales desde esta misma tarde. Se ha sacado un decreto decretando, valga la redundancia, el toque de queda de la ley seca, nueva orden en el municipio de Melgar, y el toque de queda hasta las 6 de la mañana hasta restablecer el orden público en nuestro municipio. Aún con medida restrictiva por las calles de Melgar, esta tarde se veían algunos manifestantes. El alcalde de la localidad, Eduardo Tautida, se comprometió a que mañana comenzaría a ser restablecido el servicio de acueducto por lo menos en un 90%. Pero mientras esto ocurre, esta noche se pidieron refuerzos del ejército y la policía para garantizar el orden público en esa población turística. Y una nueva tragedia se registra en una mina del país. 5 obreros perdieron la vida tras una explosión registrada dentro de un yacimiento de carbón en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca. Durante toda la mañana, los rostros de los mineros que guardaban la esperanza de ver a sus compañeros salir con vida se desvanecieron al saber que pudieron haber corrido con el mismo destino que ellos. Durante más de 5 horas, el equipo de rescate de Ingeominas realizó operación en la mina La Escondida, ubicada en la vereda Peñas de Boquerón, del municipio de Sutatausa, para rescatar los cuerpos sin vida de José Iván Montero, de 18 años de edad, José David Castiblanco Zavala, José Roberto Castiblanco, Abelardo Laya y Alonso Chaparro. Estaban aproximadamente a 160 metros que tiene la mina en diferentes lugares. La emergencia fue generada por acumulación de gas. Los fallecidos ya habían alertado a sus familiares de lo que sucedía al interior de la mina, que era explotada de forma ilegal.
Roberto lo único que me había dicho era que había gas. Yo le decía, ¿para qué va a trabajar allá en eso si hay gas? Decía mi hija, pero la necesidad. De 46 minas que operan actualmente en el municipio de Sutatausa, 16 son ilegales. Lo que pasa en varios lados, hay patrones que así vean lo que vean, ven el peligro y no hacen nada. Minuto tras minuto, cada uno de los cuerpos con quemaduras graves fueron extraídos del interior de La Escondida, nombre con el que diferencia la mina de las demás del sector. Tiene un permiso provisional con fecha de diciembre del 2010, emanado de una oficina de Ingeominas. El gobernador de Cundinamarca anunció drásticas medidas con aquellos que realicen actividades mineras de forma ilegal, pues en el departamento actualmente hay 1.800 minas. Suspensión de aquellos que no cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad. Esta es una actividad peligrosa. La mina, La Escondida, donde trabajan más de 60 personas, fue cerrada de inmediato hasta nueva orden. El resto de minas del departamento tienen 20 días para demostrar su legalidad ante las autoridades. Pues en la tragedia de la mina de Sutatausa encontramos la historia de José Roberto Castilblanco, un obrero que perdió la vida y que deja 2 esposas. Su historia es similar a lo sucedido en la mina de cobre de Chile, donde uno de los trabajadores rescatados también compartía su vida con 2 mujeres. ¿Cómo se llama su esposo? José Roberto Castilblanco Zavala. 47 años. José Roberto Castilblanco. ¿Quién era él? Mi esposo, mi compañero. José Roberto Castilblanco era el minero más conocido de todo el grupo, pues trabaja a mayor profundidad en la mina. Su historia es un poco inusual, pero muy común entre los mineros del mundo. Tenía 2 esposas, con cada una 3 hijos. Sí, él tenía 2 hogares. Y él vivía, o sea, estaba pendiente de los 2 hogares, vivíamos prácticamente unidos ahí todos. El drama ahora es para las 2 familias que deja, quienes hoy no tienen un rumbo fijo. Salir adelante con mis hijos, porque yo tengo 3 hijos. No sé por qué. Es un vacío terrible, no sé qué iremos a hacer, quién sabe qué irá a pasar. Ahora ella con los niños, quién sabe, no sé. Sus mujeres, Luz Marina y Andrea, amaban a su esposo porque era muy entregado al hogar. Todo sería, pero él respondía para ambas casas igual con todo. Tanto que vivían juntas. Él estaba construyendo esta casa a un lado de su primer hogar. Por si pasaba algo, todos crecieran en armonía. Él nos había dicho un día que el día que pasara algo, que no nos fuéramos a poner a pelear ni nada, que nos lleváramos juntas. La noticia, según ellas, les transformó su vida. Por el resto de su existencia, así recordarán a José. Toda la vida él ha sido minero, toda la vida ha sido minero. Que era muy responsable. Era alegre, le gustaba la fiesta, le gustaba tomar, pero lo primero para la casa. El director del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, Andrés Ruiz, presentó renuncia al cargo y denunció que la entidad no cuenta con la infraestructura necesaria para fiscalizar la operación de las minas en el país. El director de Ingeominas asegura que el crecimiento de la minería en el país ha desbordado la capacidad del instituto para asumir esa responsabilidad. Pero solo Ingeominas tendría que hacer 9.000 inspecciones al año. Una buena inspección minera no se hace en menos de 2 o 3 días. Esos 40 personas que quedan en el área de fiscalización, yo diría que no más del 50% son técnicos que están distribuidos en todo el país. Asimismo señala que el instituto no cuenta con los recursos necesarios para hacer una adecuada fiscalización. Ingeominas tiene para el año 2011 en su presupuesto 22.000 millones de pesos de fiscalización. Análisis que nosotros hemos hecho durante estos 4 meses indican que esa cifra puede estar del orden de los 140.000 millones de pesos. Asimismo señaló que a finales de diciembre presentó su renuncia al cargo por tener serias diferencias con el ministro de Minas en el manejo del cierre de minas ilegales. Entonces acordamos que mi fecha de retiro, mi fecha de renuncia sería el 31 de enero. El presidente Santos le aceptó su renuncia y en estos días se conocerá el nuevo director. Por su parte, el director técnico del Servicio Minero de Ingeominas, José Díaz Daza, reveló que en la actualidad en nuestro país existen 6.000 títulos para la exploración y explotación minera, mientras que otras 11.000 solicitudes están en trámite. Actualmente hay 6.000 títulos mineros. De esos, 3.000 están en etapa de exploración y 3.000 en etapa de explotación. Sí, más que todo son carbón, esmeralda, oro, materiales de construcción, que la mayoría están en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, norte de Santander, en todo el país realmente, y en esta se concentra la
la gran cantidad de títulos mineros que tenemos. Asimismo, señaló que por la fiscalización que Ingiominas realizará este año, cada mina deberá pagar por esa inspección 3 millones de pesos. Estamos ya en proceso de sacar a licitación el plan de fiscalización. Vamos a invitar compañías nacionales e internacionales para que ellas hagan esa fiscalización tal como debe hacerse. Actualmente hay en trámite 11.000 títulos mineros y el instituto estima que el 50% se va a convertir en un contrato de concesión minera. El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, declinó cualquier aspiración a la alcaldía de la capital y anunció su respaldo total a la candidatura de Enrique Peñalosa. Para evitar más divisiones en el Partido Verde, Mockus dejó a un lado su aspiración por la alcaldía de Bogotá y le manifestó un apoyo absoluto a Enrique Peñalosa. Apoyo a Enrique Peñalosa porque creo que es el mejor de los candidatos a alcaldía de Bogotá. No lo hago por pagar un favor o por tener un detalle con él. Si quedara alguna duda sobre este tema, con este comunicado me desatravieso. Peñalosa recibió con alivio la decisión de Mockus. Yo recibo con humildad y con agradecimiento la decisión de Antanas Mockus y con un gran sentido de responsabilidad para con el Partido Verde. Sin mencionar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, Antanas Mockus se refirió a los coqueteos que el exmandatario le ha venido haciendo a Enrique Peñalosa. Apoyo a Peñalosa porque creo que por el bien de la ciudad mantendrá su distancia con el todo vale. Y dispolítica, parapolítica, chuzadas, falsos positivos, agroingresos seguros. Lucho Garzón dice que el partido no descarta alianzas para la campaña por Bogotá. Nos interesan más dinámicas ciudadanas que incluso partidarias. Hay mucha posibilidad de hacer una convocatoria ciudadana. Antanas Mockus se concentrará en recorrer el país, ayudando a organizar los candidatos verdes en las regiones. Los alcaldes de Montería, Marcos Daniel Pineda, y de Barranquilla, Alejandro Char, tienen en la actualidad la imagen más favorable entre los ciudadanos. Así lo revela una encuesta de CMI y el Centro Nacional de Consultoría. El Centro Nacional de Consultoría y CMI inician una serie de encuestas cada mes para definir cuáles son los 10 mejores alcaldes, los 10 mejores gobernadores y los 10 mejores deportistas. Los top 10. Top 10 es el podio de los alcaldes, el podio de los gobernadores, el podio de los deportistas. La idea es que la ciudadanía califique mes a mes el desempeño de sus gobernantes. Los que tengan los puntajes más destacados serán anunciados por CMI mes a mes. Al final del año se tendrá un promedio cuantificado por los resultados que han sido obtenidos a lo largo del 2011. Quienes más aparezcan serán los mejores. En el caso de los deportistas, el proceso será tal cual, pero quienes escogerán los mejores serán los periodistas. Hoy tenemos los primeros resultados de los mejores alcaldes de este mes. Entre el top 10, el mejor con 85% de imagen favorable es Marcos Daniel Pineda, alcalde de Montería. Vamos a seguir apostándole en grande, vamos a seguir transformando esa Montería que hoy está partiendo su historia en dos. Lo sigue con un 83% el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Con un 77% el alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas. Con un 75% el alcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández. Con un 75% el alcalde de Sincelejo, Jesús Antonio Paternina. Con un 73% el alcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar. Con un 72% el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Con un 70% la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo. Con otro 70% Jesús María Botero, alcalde de Ibagué, y finaliza Israel Alberto Londoño, alcalde de Pereira. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Y los habitantes de Cali aún no saben por quién van a votar a la alcaldía de esa ciudad en las próximas elecciones. Así lo evidencia una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para CMI. La encuesta revela que la gran mayoría de los caleños aún no toma una decisión frente a quienes han postulado su nombre para la próxima elección de alcalde de Cali. A la pregunta, si las elecciones fueran mañana y los candidatos fueran los siguientes, ¿usted por quién votaría? No sabe, no responde el 35%, votarían en blanco el 9%. Y entre los candidatos, Sigifredo López 18%, Milton Castrillón 10%, Clara Luz Roldán 7%, Susana Correa 5%, Carlos Clavijo 4%, Miguel Justi 4%, Argemiro Cortés 3%, Carlos Pinilla 2%, Marino del Río 2%, José Fernando Gil 1%. La encuesta fue realizada en Cali entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Tranquilo,
Ese es el resultado del trabajo que uno viene haciendo por la ciudad, por nuestra gente, por toda la comunidad. Pues con una gran complacencia, yo creo que es el resultado del trabajo que hemos venido haciendo durante toda la vida, en los barrios, en las comunas. Desde que yo inicié mi carrera política no he hecho otra cosa que trabajar con las comunidades. La siguiente es ficha técnica. Mañana Barranquilla, CMI con la opinión. En una declaración conjunta, los presidentes del Partido Conservador José Darío Salazar y de la U Juan Lozano manifestaron su preocupación por lo que llamaron el florecimiento de la inseguridad en todo el país. Tras una reunión de varias horas de los directores del Partido Conservador y del Partido de la U, fue expedida una comunicación pública de apoyo al gobierno de Juan Manuel Santos, pero de suma preocupación por el deterioro del orden público en todo el país. No puede esconder una preocupación que hay y la evidencia de que hay un florecimiento de las BACRIN y de la subversión en algunas partes del país. Y lo que hacemos es recoger un conjunto de voces ciudadanas e incluso de expresiones institucionales para señalar la trascendencia, la importancia que tiene la atención permanente en materia de seguridad urbana y de seguridad rural. Al oficializar la coalición que busca llevar el mayor número de candidatos comunes a las elecciones regionales de octubre próximo, el presidente del Partido Conservador y el presidente del Partido de la U manifestaron que el tema de la seguridad ciudadana es fundamental para ambas colectividades. Por lo pronto, en lo que tiene que ver con la alcaldía de Bogotá, cada partido sigue en la búsqueda de su candidato propio. La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, anunció el retiro de la colectividad de la mesa de discusión del proyecto de estatuto de la oposición. Según la presidenta del Polo, no hay garantías por parte del gobierno para crear un estatuto de la oposición. No podemos hablar de que existan garantías para su ejercicio en Colombia, cuando el Congreso de la República acaba de sacar del censo electoral a 16 millones de colombianos, entre ellos a todos los simpatizantes y militantes del Polo Democrático Alternativo, quienes no votamos en las últimas elecciones. En carta enviada al presidente, el Polo pidió que objete una norma que impide votar en las próximas elecciones a quienes no lo hicieron en las de la segunda vuelta presidencial. El Polo Democrático llamó a no votar en las últimas elecciones, por lo tanto, el Polo Democrático ha sido excluido del censo electoral. El director del Instituto Penitenciario y Carcelario IMPEC, general Gustavo Ricaurte, anunció mano dura para los detenidos por nexos con las autodefensas, al tiempo que pidió a la Corte Suprema autorización para el traslado del excongresista Juan Carlos Martínez de la cárcel La Picota a la de alta seguridad en Cómbita. El general Ricaurte advirtió a los parapolíticos que vendrán más traslados si violan el régimen interno de La Picota. Aquellas personas que siendo internos violan el reglamento disciplinario y hay necesidad de sacarlos del establecimiento para que estos actos de disciplina no se vuelvan a cometer. El traslado de Martínez a Cómbita, quien realizó una fiesta el pasado fin de semana en La Picota, fue solicitado por Ricaurte a la Corte Suprema en razón a sus continuas transgresiones al régimen interno del establecimiento de reclusión especial. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció una investigación contra los guardianes de prisiones de La Picota por los hechos del pasado fin de semana. Las medidas sobre los parapolíticos fueron ordenadas tras declaraciones del ministro del Interior sobre irregularidades en la cárcel Picota. Es que no es la primera vez que esto ocurre, pero esperamos sea la última. El director del IMPEC me ha anunciado hoy que procederá a hacer los traslados correspondientes para ver si somos o no capaces de imponer la disciplina en los centros penitenciarios. En las próximas horas se producirá el traslado de la directora de ese centro de reclusión. El director de la Policía General, Oscar Naranjo, anunció la detención de 148 personas dentro del plan de toma a Bogotá, que el alto oficial coordina personalmente. Las capturas se produjeron en el segundo día de la toma de Bogotá, que lidera el director de la policía para frenar los índices de criminalidad. 89 capturas en flagrancia. Nos hemos incautado de cerca de 1 millar de armas blancas. Numerosas capturas, como la de estos dos delincuentes detenidos tras el asalto a un comerciante, se realizaron con el apoyo de cámaras de seguridad. Las operaciones de hoy se concentraron, además, en los principales expendios de droga de la ciudad. Hoy se revelaron nuevos detalles sobre el asesinato de 2 sacerdotes en Bogotá. Según los investigadores, en el crimen participaron 2 personas. A través de exámenes médico-legales, los investigadores de la Fiscalía determinaron que los sacerdotes Rafael Reatiga Rojas y Richard Pífano Laguado fueron baleados por 2 sicarios. Los religiosos fueron asesinados en una calle del barrio El Triunfo en la localidad de Kennedy y en sus cuerpos los médicos forenses hallaron municiones de diferente calibre. De acuerdo al análisis preliminar, un cuerpo presentaba 2 impactos y el otro 3. Además, trabajan sobre la pista de 2 agresores, según lo indica el informe. Las primeras hipótesis apuntan hacia la delincuencia común, ya que al parecer a los religiosos les habían hurtado dinero. Sin embargo, no se
se descarta que uno de los sacerdotes haya tenido información privilegiada sobre grupos de delincuencia. La Fiscalía está a la espera de nuevos análisis de exámenes para avanzar en la investigación y dar con los responsables. Eduardo Pizarro, vocero del gobierno para el tema de las liberaciones, reveló nuevos detalles del operativo que se desarrollará la próxima semana para la entrega de 5 secuestrados que están en poder de las FARC. El vocero del gobierno en el tema de las liberaciones explicó que el proceso, que comienza el miércoles de la próxima semana, arrancará en Villavicencio, siguiendo en Florencia el viernes y terminando el fin de semana en Ibagué. En los helicópteros que el gobierno del Brasil ha facilitado irán los 6 tripulantes, la ex senadora Piedad Córdoba en compañía de un integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, un representante de CICR y un médico de la organización. El gobierno lo que sabe ya son en qué zonas se van a producir las liberaciones, en qué departamentos. Más adelante sabremos en qué zonas se van a producir las liberaciones y luego finalmente la senadora Piedad Córdoba le entregará a los pilotos las coordenadas exactas para producir la liberación. Un juez de Bogotá negó por tercera vez el principio de oportunidad a Gustavo Sierra, implicado en el escándalo de las chuzadas del DAS, pero avaló un preacuerdo entre el investigado y la Fiscalía. La decisión se conoció en una audiencia pública en la que la Fiscalía y el testigo clave contra María El Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fijaron preacuerdo cuya aprobación se definirá el próximo viernes. La defensa de Sierra aseguró que su defendido está dispuesto a aportar información y documentos sobre quiénes son los verdaderos implicados en el escándalo de las chuzadas del DAS. De aprobarse el preacuerdo, Sierra se convertirá en un testigo clave para determinar la actuación de exaltos funcionarios del Estado en el escándalo. La canciller María Ángela Holguín anunció la puesta en marcha de un plan especial para evacuar a los ciudadanos colombianos que viven en Egipto, un país donde se registra una ola de protestas que buscan derrocar al gobierno. Durante una reunión con su homólogo de Perú de visita en Colombia, reveló que varios nacionales están saliendo de Egipto trasladados por sus empresas, que en su mayoría son multinacionales, pero se están organizando otras estrategias. Tenemos un listado, esta mañana me decía el embajador, más o menos de unos 10 estudiantes que quieren salir. Estamos haciendo una gestión específicamente con el gobierno chileno de utilizar el mismo avión Chile y Colombia para sacar a los colombianos. El gobierno también adopta medidas especiales y de urgencia para garantizar la seguridad de la familia del embajador. La familia del señor embajador sale mañana. Si la situación se complica, la próxima semana saldrán también el embajador y todos sus funcionarios. La Corte Suprema de Justicia advirtió que la ira y el intenso dolor no son argumentos suficientes para atenuar una condena tras ratificar una pena de 20 años contra un ciudadano que asesinó a su esposa por celos. El pronunciamiento del alto tribunal fue hecho al condenar a 20 años a un hombre que después de una pelea conyugal incendió su vivienda, causándole la muerte a su esposa y dejando herida a su hija. Según el alto tribunal, cualquier persona está en capacidad de comprender que rociarle gasolina al lugar donde habita junto con otras personas puede ocasionar una tragedia. Lo percibido es un proceder intencional del acusado orientado a atentar contra la vida de su esposa. En su momento el condenado alegó ira e intenso dolor como causante de su comportamiento imprudente, pero la sala penal señaló que él era consciente de las consecuencias de sus actos. Con esta sentencia la Corte deja claro que los crímenes pasionales deben ser condenados con todo el rigor de la ley. El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, aseguró que los jueces del país no pueden tener en cuenta consideraciones políticas al momento de dictar sus fallos contra el Estado. De esta manera, el magistrado se refirió a las declaraciones del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, quien sostuvo que los jueces deben mirar la situación económica antes de condenar al Estado. Los jueces de la República dictan sus fallos con absoluta independencia y autonomía, ceñidos única y exclusivamente a los dictados de la Constitución y de la ley. El magistrado agregó que el Estado debe acatar los fallos de los jueces y dar cumplimiento de los mismos sin mayor reparos. Pero además es necesario adelantar una reflexión importante para verificar cuáles son las causas que en las actuaciones del Estado dan lugar a que después los jueces de la República deban imponerle condenas. El pronunciamiento fue hecho durante un evento en la biblioteca Luis Ángel Arango. El director de Colfuturo, Jerónimo Castro, anunció la apertura de una convocatoria para otorgar 1000 becas para la realización de maestrías y doctorados en el exterior. El director ejecutivo de Colfuturo dijo que los únicos requisitos para aplicar a las becas es ser colombiano, haber tenido buenas calificaciones en la universidad y dominio sobre una segunda lengua. Está abierta la convocatoria hasta el 31 de mayo de este año. En el mes de junio hacemos la selección y el primer domingo de julio escogemos. Esperamos seleccionar 1000 estudiantes.
Al término del estudio, al profesional se le condona parte de la deuda adquirida a una baja tasa de interés. Cuando las personas se gradúan, se egresan y se establecen en Colombia. En ese momento condonamos el 50% de manera de beca a las personas que se vinculan con el Estado, con una entidad de educación o con una entidad de investigación, les damos un 10% más de beca. Los interesados en el programa de becas podrán diligenciar el formulario en www.colfuturo.org. Decenas de estudiantes y padres de familia del Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá bloquearon durante varias horas el paso por la autopista norte de Bogotá para exigir el arreglo de la sede de la institución. Las autoridades se comprometieron a adelantar los trabajos en un plazo de 6 meses. El bloqueo a Transmilenio, que afectó cerca de 2.000 personas al norte de Bogotá, fue ocasionado por 60 personas, todos padres de familia y estudiantes que exigían que la Secretaría de Educación les entregara la sede de primaria del Colegio Aníbal Fernández de Soto, pues ya cumple 4 años en obra esta parte de la institución. Luego de varias horas de forma pacífica dieron paso a los articulados, dialogaron con la entidad distrital y acordaron que en 6 meses la obra, que había sido suspendida por no tener licencia, estaría adecuada para que los estudiantes retornen a sus aulas. Las autoridades rechazaron el hecho de que los padres de familia colocaran a sus hijos como escudos humanos frente a población enfurecida y la policía. Con el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Económico, compromiso firme con el empleo y la productividad. Alcaldía Mayor Bogotá positiva. El ministro de Transporte, Germán Cardona, le pidió esta noche a los camioneros mantenerse en las mesas de diálogo y suspender la orden de paro. El ministro de Transporte invitó a los camioneros a seguir dialogando y a no paralizar sus actividades desde medianoche de mañana como lo han venido anunciando. A que se sienten en esas mesas porque el país tiene que dar ese paso hacia adelante. Esto no es una pequeñez mía como ministro, ya lo he dicho, suficientes problemas tengo para inventar más. Durante la rendición de cuentas en la Comisión Primera de la Cámara, el ministro dijo que se privatiza el dragado del río Magdalena. Simplemente lo que vamos a hacer es una inversión inicial en estos próximos 2 años para recuperar la navegabilidad del río, ojalá desde La Dorada hasta Barranquilla. El funcionario dijo que Cor Magdalena no será liquidada. La inversión extranjera en minería y petróleo marcó un récord histórico. En las 2 primeras semanas de enero superó los 644 millones de dólares. Según el Banco de la República, los 714 millones de dólares que llegaron de inversión entre el 1 y el 14 de enero de 2011, 644 millones de dólares se destinaron al sector de minería y petróleo. La cifra de inversión en el sector de minería es la más alta de la historia del país. En enero de 2010, la inversión extranjera en este sector alcanzó los 566 millones de dólares y en 2009 los 530 millones de dólares. La cifra total de inversión extranjera directa es la más alta desde enero de 2009, cuando se ubicó en 723 millones de dólares. En enero de 2010, la inversión extranjera alcanzó los 631 millones de dólares. Recuerde que en su Banco Amigo hay más de 80 servicios para usted totalmente gratis. Utilícelos. Un consejo de su Banco Amigo para que aproveche mejor sus servicios. Banco Caja Social, BCSC, su Banco Amigo. El gobierno envió una carta al Congreso para que tramite la venta de un porcentaje de las acciones de Ecopetrol. Esta tarde el gobierno radicó una carta para que el Congreso debata el proyecto de ley que permite la venta de un porcentaje de Ecopetrol. Esta es una carta que hace desarrollo a una política que se tomó en esta emergencia económica. El gobierno aclaró que el decreto expedido en el marco de la emergencia económica y social dice en qué se deben destinar los recursos de la venta de un porcentaje de la petrera. Para que si el gobierno vende acciones de Ecopetrol, eso no vaya a gasto corriente, sino que vaya a reemplazar un activo por otro, que es la infraestructura que tanto está necesitando el país. Aseguró que los subsidios para los afectados por el invierno darán un impulso al crecimiento económico. La crisis política en Egipto disparó los precios del petróleo, que ya sobrepasa los $100 el barril. En Colombia, esta situación representa millonarios sobrecostos para algunos sectores y grandes ganancias para otros. La inactividad de los puertos de Egipto y un cambio en el gobierno de Jordania generó preocupación en los inversionistas sobre la estabilidad en Oriente Medio, lo que provocó que el precio del petróleo WTI finalizara la jornada en $90.77 el barril y el Brent alcanzara los $101 por barril. En Colombia, expertos explican qué impactos tiene sobre el país estas cotizaciones. Esto beneficiaría lógicamente los ingresos de nuestra compañía estatal, Ecopetrol, al igual que los ingresos de las compañías productoras de petróleo en Colombia. Y adicionalmente repercutiría en un incremento de las regalías. Los afectados son los consumidores que harían próximas alzas en los precios de los combustibles. Los precios de las acciones reportaron una caída del 0,34% en una jornada en la que se negociaron más de 148.000 millones de pesos.
En Serfinco, la transparencia, la prudencia y la asesoría experta son nuestro compromiso con su confianza. Serfinco, comisionistas de bolsa. Acciones como Ecopetrol con 33.815,06 millones de pesos movilizados, Pacific Rubiales con 23.063,55 millones y Preferencial Bancolombia con 2.226,45 millones de pesos llevaron a que en la plaza local se movilizaran 148.010,60 millones de pesos. Vemos un aumento en volúmenes de transacción comparado con la semana anterior debido a que el mercado está retomando de nuevo su dinámica después de un periodo de vacaciones. Durante la sesión, el IGBC terminó en 15.027,20 puntos tras caer 0,34%. Y por su parte, el precio del dólar cayó 14 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. El dólar se ubica en 1.853 pesos con 33, cayó 14 pesos con 49 centavos. Los profesionales de cambio lo compran en promedio a 1.850 y lo venden en 1.890 pesos. A un dólar con 37 se cotiza el euro, en pesos 2.539 con 6 centavos. La libra de café colombiano se negoció en 2 dólares con 49, subió 5 centavos. El barril de petróleo WTI se vendió en 90 dólares con 77 centavos, cayó un dólar con 42. La acción de Ecopetrol se mantuvo en 3.970 pesos. Acetal de la bolsa se situó en 15.027,20 puntos, bajó 0,34%. Valorem fue el título más valorizado con el 2,16%, el que más bajó sin dividendo preferencial Corficombiana con el 3,94%. Y en un momento en deporte, Roberto Carlos no jugará mañana con Corinthians ante Tolima. Mourinho habló del problema del Madrid. Y el Independiente de Argentina eliminó Deportivo Quito en la Copa Santander. La cifra de hoy. Los países con los salarios mínimos más bajos y más altos en Latinoamérica. Entre los más bajos, el primer lugar lo ocupa Cuba, con un salario mínimo de $10. En segundo lugar, Bolivia, con $97. Nicaragua se ubica en el tercer puesto de los salarios mínimos más bajos con una cifra de $126 americanos. Entre los salarios mínimos más altos se encuentra en el primer lugar Venezuela, con ingresos de $400. Le sigue Argentina con un salario mínimo de $386 y Panamá de tercero con un ingreso de $349. Colombia se ubica en el 10º puesto con salario de aproximadamente $271. Estos datos fueron proporcionados por empleointernet.com. Escena familiar, Mujer a caballo, Adán y Eva y 20 de julio son los nombres de algunas de las obras del antioqueño Fernando Botero, de quien estaremos hablando hoy. Por eso los espero después de comerciales desde el Museo Nacional, con estas figuras que se han convertido en himno del arte latinoamericano. Mañana a las 7 en Ibagué, el Tolima buscará ratificar el buen juego de Brasil ante Corinthians para avanzar en la Copa Santander Libertadores. El Deportes Tolima practicó hoy al fútbol, los tiros libres y de pena máxima, eso sí, sin dejar ver a la prensa un solo detalle de su esquema táctico para enfrentar al Corinthians del Brasil este próximo miércoles en partido de vuelta en Ibagué en el Estadio Murillo Toro. Y la serie está abierta. Nosotros no podemos confiarnos de que porque vamos a jugar de local ya tenemos la clasificación asegurada sin jugar el partido. Tenemos que jugar el partido y poderlo ganar jugando el partido y consiguiendo esos 3 puntos. Ya el equipo está acoplado con los nuevos jugadores que hacen parte del plantel. Hay entendimiento en el terreno de juego. Sabemos que de la importancia del partido, sabemos de la importancia de mantener nuestro arco en cero, porque un gol podría ser malo para nosotros. Entonces hay que estar muy atentos, concentrados todo el partido, los 95 minutos que dura el partido, y tratar de concretar las opciones de gol que tengamos. Corinthians entrenó hoy en Ibagué. La atracción fue Ronaldo. Roberto Carlos, por un problema muscular, no podrá ser titular. Corinthians ya se encuentra en Ibagué con toda su nómina, comandada por los campeones del mundo Roberto Carlos y Ronaldo. El equipo brasilero conoció el estadio Manuel Murillo Toro. El timao hizo énfasis en los cobros de pelota quieta, tanto tiros libres como penaltis. El técnico del Corinthians confirmó a Ronaldo, quien a sus 34 años de edad se encuentra pasado de kilos. La única duda es el acompañante del fenómeno, Dentinho o Jorge Enrique. Mañana a las 7 de la noche, hora colombiana, Corinthians espera que la historia se mantenga y bajar del sueño de la clasificación al Deportes Tolima. Wayne Rooney fue la gran figura con 2 goles, la victoria del Manchester United frente al Aston Villa 3-1 en la Liga Premier de Inglaterra. Muy tempranito, apenas al primer minuto de juego, el Manchester se fue en ventaja con esta anotación de su gran estrella, el inglés Wayne Rooney, quien poco a poco se encontrando con el gol. El 2-0 para el equipo local llegó antes de finalizar la primera etapa. Otra vez apareció Rooney con la ventaja en Old Trafford y confirmando por qué son los líderes en la Liga Premier.
Pero el Aston Villa reaccionó y en el segundo tiempo desborde por derecha y apareció totalmente solo el goleador Sunderland Darren Bent para vencer al holandés Van der Sar. Y el 3-1 final, un golazo del defensor Nemanja Vidic. Gran triunfo del equipo de Ferguson, que continúa su camino triunfal de un nuevo título en la Liga Premier. En un partido, Arsenal remontó, le ganó 2-1 al Everton y va segundo a 5 puntos del líder en Inglaterra, Manchester United. En Londres los visitantes se fueron arriba a los 24 minutos por intermedio del francés Louis Saha, 1-0 a favor del Everton y sorpresa en el Emirates Stadium. Los locales pidieron fuera de lugar, para el juez no hubo. El empate de los Gunners llegó en el segundo tiempo a 75 minutos gracias al ruso Andrei Varchavy, que venció al norteamericano Tim Howard, una jugada idéntica al primer gol, también bastante dudosa esta vez en contra del Everton. Y el 2-1 final 5 minutos después en este tiro de esquina y gran ejecución con golpe de cabeza del defensor central Loren Koscielny, triunfo del Arsenal que ahora es segundo en la Liga Premier con 46 puntos, 5 del líder Manchester United. El técnico José Mourinho dijo que el problema de Madrid no era físico sino mental y que el equipo no estaba acostumbrado a jugar tantos partidos. Dijo que no está preparado para un calendario apretado a estas alturas de la temporada, luego de que en otros años ya estaba eliminado de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones. Y son jugadores que están habituados a jugar campeonato y nada más. El Madrid ha jugado 9 partidos en enero, 5 por Liga y 4 en la Copa. Mañana en semifinal de la Copa del Rey el Madrid recibe al Sevilla con la ventaja de 1-0, pues ganó en el juego de ida. Después de la victoria en Sevilla, en primer partido, vio el equipo muy bien, muy ilusionado en intentar llegar a esta final. Mourinho fue contundente al señalar que el problema del Madrid es mental y no físico. Esta noche el Deportivo Quito jugó bastante bien, le ganó 1-0 Independiente, pero quedó eliminado en la Copa Santander Libertadores. A los 56 minutos, bonita jugada colectiva del equipo local. La acción la comandó Michael Jackson Quiñones, quien anotó un buen gol. Una definición ajustadita al palo izquierdo del portero Hilario. 1-0, marcador final, triunfo del Deportivo Quito, pero no le alcanzó. Independiente clasificó a la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores, gracias al global 2-1. El alemán Thomas Doll ganó el ascenso a Empire State y se había retirado del ascenso a la Torre Colpatria. Cientos de atletas, tanto hombres como mujeres, cumplieron con la cita anual para subir al Empire State. Tiene 102 pisos y 381 metros de altura. La carrera llega hasta el piso 86. Son 1.576 escalones. En hombres, el alemán Thomas Doll ganó por sexta vez consecutiva y paró el cronómetro en 10 minutos y 10 segundos, superando en 6 segundos la marca del año anterior. En mujeres, la ganadora fue Alice McNamara, una australiana de 24 años. Quien hizo un tiempo de 13 minutos y 3 segundos. Esta carrera se ha convertido en todo un espectáculo. Terminamos, llega Andreina y el gran maestro Fernando Botero. Pásenla bien. Hola, los saludos de sala donde se exhibe permanentemente la obra del maestro Fernando Botero en el Museo Nacional en Bogotá. Figuras voluminosas que son icono del arte latinoamericano. Fernando Botero, un territorio vasto y original, es el nombre de la exposición que se presenta en la Galería Mundo, un homenaje al artista plástico más universal de Colombia. El lenguaje de Botero se entiende en todas partes. Usted muestra una obra de Botero en el África, en la India, en Europa, en Latinoamérica y en todas partes, usted entiende de inmediato qué es lo que Botero quiere decir. Y es que sus pinturas y esculturas tienen una identidad clara y un mensaje subyacente. La obra de Botero es una especie de mofa siempre, con el ser humano, con los animales, con todo. Hay una ironía en esa gordura de Botero y es una manera de criticar, es una manera de hacer una crítica a la sociedad y al mundo contemporáneo. Fernando Botero es todo un artista del siglo XXI que bien sabe de su arte como de su promoción. Botero ha mantenido un mercado durante 50 años y ahora en las últimas subastas de Christie's y Sotheby's ha roto todos los récords de precios, ha vendido a $1,5 millones, a $1.800.000. Costumbrismo exaltado en voluminosas figuras, el arte del contraste. Fernando Botero, un colombiano universal. ¿No les ha pasado que cuando estamos esperando de pronto en un consultorio o en una peluquería, agarramos una revista y nos quedamos pegados leyendo las informaciones de los artistas nacionales e internacionales? Bueno, ya no tienen que esperar tanto, porque aquí les tengo un flash de chismecitos. Comenzamos con Taliana Vargas, una fuente cercana a la novela Chepe Fortuna, en la cual protagoniza, nos comentó que la Samaria aún sigue insoportable con su vestuario.
Tanto así que uno de sus vespostas tuvo que volver a poner la queja, pero esta vez lo hizo con los altos ejecutivos del canal. Ya pasó eso, Oye, tú eres el colmo, mi raja ni esta celacha, mi amor. Conmigo no te metas, Gatera Roja. El 12 de marzo es el concierto de Shakira en Bogotá. Lo que nos enteramos es que la colombiana según dará 2 entrevistas a 2 medios de comunicación nacional, que son El Tiempo y City TV. El flaco Solórzano regresa a las tablas y esta vez de la mano del director Dago García, quien escribió El Trasteo, una obra de teatro que tendrá en su nómina a la también actriz Marcela Carvajal. Fuentes cercanas a RTI nos dijeron que el actor Mario Cimarro durante la grabación de la telenovela Los Herederos del Monte sufrió 2 desmayos. Motivo, una descompensación debido a la migraña que sufre desde hace varios años. La que despide del mundo de las pasarelas es la modelo brasileña Gisele Bündchen. El motivo de su despedida es que dedicará por completo a su familia. Su adiós como modelo lo hizo en la Semana de la Moda de Sao Paulo, pero si ella se despide, quien regresa a las pasarelas es el actor Aston Kutcher, quien fue imagen de uno de los desfiles de este evento. Sofía Vergara ocupa el 3er puesto en la lista de las mujeres más deseadas del 2011, que realiza cada año el portal de internet askmen.com. Tengo 2 gafas porque mi segundo par es a 1.000 pesos con lentes incluidos, solo en ópticas GMO. A ritmo de samba, continúa la Semana de la Moda Sao Paulo. Tendencias, estilos y colores que se imponen para la temporada de invierno 2011. Las últimas propuestas otoño-invierno 2011 están presentes en la Semana de la Moda de Sao Paulo, una de las pasarelas más importantes de América Latina. El diseñador brasilero Ronaldo Fraga presenta una colección inspirada en azulejos y mosaicos. Una de las marcas más esperadas fue Maria Bonita, de la diseñadora brasilera Daniel Jensen, quien presentó una colección llamada Construcción, inspirada en Brasil. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Me despido desde el Museo Nacional en Bogotá con las obras de Botero, esperando que tengan una linda noche. Y nosotros nos vemos mañana. Chao. Ya vienen mis temas. 1. Una ponencia fallida en la Corte Constitucional sobre el tema de reparación a víctimas del conflicto. 2. Podría haber sorpresa en la candidatura del partido TAU para la alcaldía de Bogotá. 3. Yaras Mocus retiró su precandidatura a la alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3, después de comerciales. Buenas noches, mis temas. 1. El asunto de la reparación a desplazados o a víctimas del conflicto llegó a la Corte Constitucional. Escuchen esto, el magistrado de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, presentó a sus colegas una ponencia de 300 páginas que pretendía convertirse en la tercera sentencia estructural proferida por la Honorable Corte Constitucional. El trascendental tema es el de la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Una sentencia estructural es aquella mediante la cual el juez participa directamente en la definición y el desarrollo de una política pública. Se han presentado sentencias estructurales en asuntos tan variados como la desigualdad de género en el mercado laboral y la discriminación racial. El tema de las sentencias estructurales ha generado mucha polémica y se ha llegado a hablar no solo del gobierno de los jueces y de la judicialización de los problemas sociales, sino de la intervención creciente de los jueces en el manejo de problemas sociales estructurales. En Colombia, la Corte Constitucional ha proferido 2 sentencias estructurales. La sentencia T-025 de 2004 sobre los derechos de los desplazados y la T-760 de 2008 sobre el derecho a la salud. En esta ocasión, la ponencia del magistrado Vargas pretende establecer elementos para que el Gobierno Nacional y las autoridades competentes resuelvan de una por todas la reparación administrativa que se debe garantizar a los desplazados víctimas del conflicto armado. El asunto es que actualmente el decreto 1290 del 22 de abril de 2008, por medio del cual se establece el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas del conflicto, consagra que en el caso del desplazamiento forzado se pagará como indemnización solidaria una suma de hasta 27 salarios mínimos legales mensuales. Frente a este modestísimo paliativo de unos 14 millones de pesos de indemnización por cada familia desplazada, muchas víctimas han venido promoviendo la tutela, condenas en abstracto por parte de algunos jueces que fallan ordenando indemnizaciones a ojo de buen cubero, en la mayoría de los casos por sumas muy diferentes y muy superiores a lo previsto en el mencionado decreto.
Hagamos cuentas, si solamente se pagaran los 27 salarios mínimos por familia, como lo dice el decreto, y teniendo en cuenta que en Colombia, según cifras oficiales, se habla de 800.000 familias desplazadas, la multiplicación de 27 salarios mínimos por 800.000 daría 11 billones de pesos. 11 billones de pesos. Al llegar a esa cifra, los magistrados de la Corte Constitucional concluyeron que tiene buen futuro la ponencia estructural del magistrado Vargas. 2. Nuevo intento de la U para buscar candidato propio a la alcaldía de Bogotá. La U sigue en la búsqueda de un hombre que represente a la colectividad en las próximas elecciones a la alcaldía de Bogotá. Como la búsqueda ha sido infructuosa y el apoyo a la candidatura de Enrique Peñalosa no funcionó, el directorio del partido, que se reunirá este jueves, le insistirá nuevamente al senador Juan Lozano que acepte la candidatura. Déjenme decir esto, Lozano ha dicho que no y que no. Yo digo, tanto va el cántaro al agua, no se sorprenda si hay sorpresa. Es muy complicado para un uribista de la clase de Lozano decirle a Álvaro Uribe que no y que no. 3. ¿Qué fue lo que motivó que Antanas Mockus desistiera de su eventual candidatura a la alcaldía de Bogotá? Un avesado y joven político hizo el siguiente análisis. Los visionarios de Mockus estaban divididos así. El 50% quería que Mockus se lanzara, con la teoría de que al fin y al cabo los 3.600.000 votos que obtuvo en las presidenciales eran de él y debía reclamar algún provecho a semejante botín electoral. El otro 50% estaba sumamente aburrido con el apoyo del expresidente Uribe a la candidatura de Enrique Peñalosa. Esos dos cantos de sirena condujeron a Mockus a pensar en su candidatura a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué fue lo que lo condujo a desistir? Con casi toda seguridad, las críticas que recibió por haber aparecido como un político ambicioso, que está dispuesto inclusive a acabar con el Partido Verde o a dividirlo por cuenta de su aspiración. Además, cuando Peñalosa dijo que quería ser candidato del Partido Verde y no del expresidente Uribe, aun cuando no rechazaba su respaldo, pareció convencer a Mockus de que lo indicado era dar un paso al costado. Actitud de grandeza, comentaron seguidores de Mockus ante el retiro de su candidatura. Los veo mañana, que descansen. ¿Usted cree que la ex senadora Piedad Córdoba debe seguir participando en el proceso de liberación de secuestrados? Sí, 51%, no 49%. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.